Bien, bona tarda a tothom, moltes gràcies per ser-hi de nou aquí, amics de la Índia. Hoy, martes 21 de marzo del 2017, vamos a empezar una sesión más, ya son bastantes, del curso Introducción al Agni Yoga, basado en el libro del mismo título de Vicente Beltrán Anglada y compuesto de 33 capítulos, un prefacio, una introducción, un epílogo y dedicado a un íntimo compañero de sendero, Joan Martí Mogas. Entonces, con la dedicatoria del libro Joan Martí Mogas, desde los suaves retiros del ashram, o al entrañable amigo, etcétera, etcétera, lo que Vicente dio a conocer clarísimamente que el otro era un discípulo aceptado. Por lo tanto, algo que ya se sabía en el entorno de ese momento aquí en Amigos de la India, pero realmente fue todo un aldabonazo para todos aquellos que conocían a Joan Martí, y que bueno, que sabían de su tendencia interna, pero que no tuvieron una constatación tan clara hasta que Vicente, de una manera indirecta, lo publica en el libro. Está escrito bajo el signo de Géminis, en Barcelona, España, etcétera, etcétera, etcétera. El signo de Géminis es el signo solar de Vicente. Por lo tanto, Mercurio, cuando está bien puesto, da eminencias, ¿verdad? No es mi caso, ¿eh? Bien, capítulo octavo, las etapas del Agni Yoga. Vamos a ver, ¿en qué nos quedamos la semana pasada? Hemos dejado atrás en el capítulo séptimo los yogas que la humanidad ya en cierta medida ha trascendido. El Hatha Yoga, el Bhakti Yoga y el Raja Yoga tal y como lo hemos concebido hasta ahora. En lugar de quedarnos con el efecto del Raja Yoga, que sería la contemplación, el preludio del verdadero Agni Yoga, lo que hemos hecho es potenciar la concentración y el esfuerzo. Y lo que él nos dijo la semana pasada y también la anterior era que ese esfuerzo denota que todavía no hay capacidad de mantener la mente en un estado contemplativo o de serena expectación. Y eso se consigue no porque uno quiera, sino en la medida en que uno se despersonaliza o, como se dice en lenguaje más popular o esotérico, se olvida de uno mismo. En la medida en que nos olvidamos de nosotros mismos, automáticamente entramos en una dimensión nueva de conciencia donde esas preocupaciones ya no tienen razón de ser, porque básicamente no hay con qué alimentarlas. Por lo tanto, la meta, aunque parezca larga, lejana, en realidad está al alcance de la mano. La semana pasada acabamos así. La perfección humana es el resultado del desarrollo de los pétalos del corazón y del libre paso a través de los mismos de las energías de los 7 rayos. Nos decía Vicente de manera anecdótica, la suma de los 7 rayos de las 12 constelaciones, pues sale el número 19, que a su vez es precisamente el 10, ¿no? 9 más 1, 10. Y 10 es, ¿qué? Las tablas de la ley, el cumplimiento del propósito divino, pero básicamente desde la perspectiva del 10º trabajo de Hércules, que es nada menos que la ascensión ¿a dónde? A la montaña, liberando a Prometeo, al ángel solar, el cual nos ventilaremos más adelante, sobre todo entre los mitos de Piscis y el de Aries, donde nos vamos a ventilar el trabajo de Prometeo. Y el liberarnos de Prometeo o liberar a Prometeo implica ni más ni menos que destruir el cuerpo causal, porque ya somos capaces precisamente de actuar en el plano búdico, porque hemos recibido lo suficiente a través de Antakarana. Tengamos en cuenta que cuando eso se produce, lo que hace que se destruya el cuerpo causal no es el hecho de estar en el plano búdico, sino la energía que viene directamente a través del Antakarana, que a través del Raja Yoga hemos construido. Por lo tanto, no echemos pestes del Raja Yoga, porque el Raja Yoga nos va a servir finalmente para hacer esa falla general que todos tenemos que hacer. Es muy curioso que San José en Valencia sean las fallas, quemar todo lo viejo. La originalidad la tradición dice que los carpinteros tenían que vaciar los talleres de los restos de madera vieja y del serrín, y aprovechaban el santo patrón. ¿Os acordáis que el padre del Nazareno supuestamente era carpintero? Carpintero significa construir con materia mental, no es que construyera muebles, sino que uno tiene la capacidad de trabajar mentalmente, como Belén significa la ciudad de ¿qué? La casa de... Y Jerusalén, la ciudad de la paz. Jerusalén, el mito esotérico, es la nueva humanidad, que también se utiliza en la masonería, me imagino, la nueva humanidad. El problema de la actual Jerusalén física
es que la humanidad, en lugar de vivir en el centro cardíaco, está viviendo en el plexo. Por eso, en esa zona de Palestina hay tantísimos conflictos. Y a nivel mundial, el día que en Palestina exista la paz existirá en todo el mundo. Bueno, pero es que los seres humanos somos así, somos cainitas, somos Caín y Abel, y ellos demuestran que son Caín y Abel, porque los dos tienen sus razones. A ver, que después de 2000 años no viviendo en un territorio, tú te presentes diciendo que eso es tuyo, ¿a quién se le ocurre? ¿A quién? A nadie, ¿verdad? Solamente a un alma que está petrificada en una mente concreta. Pues eso es lo que tienen ellos. Y eso es lo que tiene la humanidad. Cada vez que la humanidad reivindica la tradición, o como España, cuando pierde el imperio, cuando pierde las islas del Pacífico, todo eso de las Carolinas, las Marquesas, cuando lo ha perdido todo, en una reunión en Europa, se pone a argumentar que los derechos históricos sobre esa zona, pero ¿con qué sustentas esa propiedad? Si nunca te has interesado por el tema. ¿Me entiendes? ¿Qué quiero decir? Todo lo que sea hablar del pasado es perder el tiempo y petrificarse. Por lo tanto, aquellos que reivindican continuamente el pasado para mantener privilegios en el presente, ¿qué están haciendo? Petrificándose ellos y petrificando a todos los que están bajo su poder. ¿Continúo? Dice, en esta introducción del Agni Yoga, que es la ciencia del corazón, hablaremos más de la sabiduría intuitiva que de la efectividad de los conocimientos mentales. Evitaremos por ello hablar de ciencia de los centros, que os dije que se llama oficialmente no el Chakra Yoga, sino el Laya Yoga. Laya Yoga. L-A-Y-A Yoga. Camino. Eso se empezó a trabajar en la Atlántida, con el objetivo de que despertaran los siddhis, en algún tipo de magos. No olvidemos que en la Atlántida se dio una cosa muy curiosa. ¿Sabéis cuántas iniciaciones tenían los maestros? 3. Hoy no eres aceptado si no tienes 3, toma. Pero claro, la conciencia hace millones de años en la Atlántida no es la misma que actualmente. Por eso ahora, aunque nos parezca que vamos para atrás, vamos para arriba que nos pelamos. Tenemos muchísimo más nivel de conciencia ahora que hace millones de años. Lo que sí sucede es que tenemos el mismo problema cainita, tenemos la misma dicotomía, Caín y Abel, que hace millones y millones de años. ¿Por qué? Porque eso tiene mucho que ver con el plexo. Y el plexo solar, mientras nuestra conciencia esté prisionera del mundo de los deseos, y por muy espirituales que seamos, por mucho que le digamos a todo el mundo que yo no tengo deseos, el anhelo simple de tener espiritualidad tiene un componente muy elevado inmaterial, es decir, involutivo. Está basado en una creencia personal. Y hasta que todo eso no lo limpiamos, no nos podemos llamar con letras mayúsculas espirituales. Pero no nos preocupemos, ya nos queda menos. Hemos tenido épocas que hemos estado de fango hasta la coronilla, ¿no? Pues ya el fango nos llega hasta de las rodillas para abajo. Vamos a decir que sí, ¿no? Pero todavía no nos podemos mover bien. Mira, si no te consuelas porque no quieres, ¿eh? Exactamente, no me consuelo porque no quiero. Además, mi obligación es deciros que es difícil, pero al mismo tiempo no es imposible, puñetas. No lo es. Si otros llegaron, ¿por qué Si no otros... nosotros? A ver, tampoco estamos tan mal. Bien, empezamos aquí ahora. Dice, la ciencia de los centros fue útil en las primeras edades de la vida humana, cuando el impulso espiritual del logos planetario indujo a una jerarquía angélica muy especializada a la construcción de los vehículos etéricos de los hombres y a avivar dentro de los mismos aquellos puntitos de luz que más tarde, y merced al lento aunque persistente trabajo de la evolución, se convertirían en los centros etéricos que hoy conocemos bajo el nombre de chakras o ruedas. La palabra chakra significa rueda. Fijaos lo que pasó en la Atlántida, en la Lemuria. A ver, llegan los ángeles solares, ¿no? Aquí estoy, ya está, venga. Tú pasáis del reino animal al reino humano, ¿no? ¿Y qué? ¿Ya empezaron a cantar? ¿Ya empezaron a pensar? ¿Ya empezaron a reaccionar como almas encarnadas? No, señor. Parece ser que hasta que no llega la Atlántida, 12 millones de años después, y bien entrado la civilización Lemur, duró 12 millones de años. Y la Atlántida como tal duró 5. Y está previsto que la área dure 7 millones de años. Y llevamos unos 50.000 años. O sea que esto va para largo. Esto va para largo. No olvidemos que al principio del ciclo ariano, hace unos 50.000 años, al Buda, al que conocemos al maestro que alcanzó el budado en la cuarta raza, le dieron la quinta iniciación. Hace unos 50.000 años ya era un iniciado en la cadena lunar. Es decir, no vino... Lo que pasa que, claro, es hijo de este logos,
Evidentemente, los que están en Shambhala, los grandes jefes, son descendientes del Logos de Venus. No es que haya antagonismo, sino que es otra energía. Y gracias a ella evolucionamos. Por lo tanto, imagina lo que pasa ahí. Vienen esos devas, vienen los señores de la llama. Los señores de la llama tienen una particularidad muy importante. ¿Os interesa la paleontología? Bien, ¿qué nos dice la paleontología de que hace cientos de millones de años había unos animales que habían salido del agua, del mar, de la sopa esta de energía, y que poco a poco habían sido reptiles, habían reptado, y al final algunos desplegaron las alas? Ahí tenemos todos los mitos del zodiaco. Pero claro, cuando uno empieza a mirarse un poco la paleontología, dice, vamos a ver, esto es muy raro. Un diplodocus vegetariano de 20 metros de largo, que pesaría, pues, ¿cuántas toneladas? 20, 30 toneladas. El famoso Tyrannosaurus rex, 18 o 20 metros de largo, un bicho que parece ser de lo más feroz que ha pisado la Tierra. Y luego hay uno, el argentoniosaurio, en La Pampa, que por las medidas que hay de petrificadas alcanza casi los 50 metros. A ver, si ya el ser más vivo en la Tierra es la secuoya, 110 metros, 120, y de vejez la misma. En el mar es la ballena azul, 30 metros, unas 50 toneladas. En la Tierra tenemos al elefante, y nos parecen seres inmensos. Imaginaos lo que estos ángeles, estos devas, se encontraron cuando llegaron aquí. Árboles de unos 150 metros de altura. Hay tocones en Australia petrificados que corresponden a un árbol de unos 120, 150 metros. De eso hay por todo el planeta Tierra. ¿Por qué sucedió eso? ¿Por qué creéis que se trabajó de esa manera tan desmesurada? Y los lemures, de 4 a 5 metros. De hecho, la cabeza de los moais en la isla de Pascua, esos 7 u 8 que hay, dice que imitan a la imagen que tenían ellos. Entonces, cuando os imagináis ir por la calle encontrarte con una cosa así, eran seres que eran indestructibles. Es decir, que el mito de Anteo, desde que cuando estaba en contacto con la Tierra era inmortal, se les puede aplicar a ellos. ¿Pero eso por qué? Por una razón muy sencilla, porque al propio Logos le interesaba que sus hijos, en esa aventura que él entraba de encarnación clara, en esta cuarta ronda, tuvieran un cuerpo indestructible. ¿Cómo lo consiguió? A través de una serie de devas que lo que hicieron fue construir de tal manera que no entraran energías muy sutiles para que no, en el proceso de perfeccionamiento, le quitaran la resistencia, sino que aguantó todo lo que pudo hasta que vino una orden superior, entraron esos señores, apareció un tipo de devas diferente y le empezó a construir el vehículo etérico. Y dices, caramba, todo animal tiene un vehículo etérico. Se supone que sí, ¿verdad que sí? Todo lo tiene, pero no de la calidad que necesitaban para poder traer una conciencia individualizada, conciencia que como tal, hay que decir que lo único que se sucedió ese día, vamos a decirlo en términos más occidentales, es como uno abre una libreta y el banco te pone €1 de imposición mínima para mantenerla abierto. ¿Os acordáis cuando éramos pequeños que abríamos una libreta de ahorros para esto que viene ahora pronto, el Domingo de Ramos, que nos daban algo y poníamos 100 pesetas y el banco te ponía 50, ¿no os acordáis de eso, de la caja? Sí, eso lo hacían. Y aquí el dinero no se podía tocar, hoy en día eso ya no lo hacen. No, hoy en día te encuentras la libreta vacía. No, te lo quitan por mantener una cuenta muerta, eso ya lo sé. Pues lo que hicieron era ni más ni menos que poner un testimonio, como una especie de agente constructor, pero lo que hacía era como una matriz. Es decir, en el momento que se acercaban estos devas, pues iba generando todo un proceso. Pero quedémonos bien claro una cuestión. Cuando llegan los ángeles solares, el ser humano aquel no tiene vehículo causal, ¿eh? Y los chakras no están construidos, tal y como los conocemos. Pero una pregunta, ¿están construidos ahora? Santi, ¿tú qué crees? Mig a mig, 50%, vis a vis, 50-50, en eso estamos, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque tener los chakras perfectamente dinamizados y circulando en la correcta dirección y abiertos corresponde a la etapa de iniciado. Por lo tanto, si un maestro o un iniciado de cuarta se puede permitir el lujo, vamos a decirlo así, de escapar de esta atracción evolutiva, quiere decir que a él le ha costado millones de años y cientos o miles de encarnaciones conseguirlo. Por lo tanto, al común de los mortales, ¿qué nos va a suceder? 3/4 de lo mismo. Bueno, a ver, pregunta que no sé. Si la manifestación va de arriba abajo, de los cuerpos más sutiles a los más densos,
¿Cuándo no? De los más densos a los más sutiles. Nosotros primeramente cogimos... ¿Tú a qué te refieres? ¿De qué punto de vista lo quieres enfocar? Porque claro, cuando la emanación, o sea, cuando la creación va del más sutil al más denso. Sí, pero no está construido. No No. tenían un cuerpo emocional y Como mental. mónada, iniciamos un camino triádico de manifestación del arquetipo a nivel individual. Hasta ese momento, como mónada, no nos habíamos manifestado así. Entonces, en la raza, en lo que es el componente humano, manifestamos esos tres aspectos, pero esos tres aspectos no empiezan a funcionar hasta mucho más tiempo después, porque hay que entender una cosa: si desde abajo no hay respuesta, quiere decir también que desde arriba no hay emanación. Una cosa es la mónada en su plano, que no sabemos dónde está, y otra cosa es lo que yo o nosotros podemos en este momento manifestar. Pensad que si nos individualizamos en ese momento, hemos tardado millones de años en llegar a este punto. Y tenemos un agente intermedio que es la conciencia, el alma. Entonces, lo primero que se desarrolla, arquetípicamente sí que es así, pero nosotros estamos en un camino perpetuo de retorno. Claro, aquí se crean unos vehículos. Hay la intención de sublimar a la larga esos vehículos densos. Está, pero no sirve, porque no lo manifestamos. Sí. Esto es como decimos, vamos a ver, somos hijos de Dios en potencia, pero no lo manifestamos. Un discípulo, un iniciado, un maestro manifiesta un porcentaje más elevado de la mónada. Parece ser que el que más manifiesta en el sistema nuestro es Buda. Prácticamente la octava iniciación equivale a casi todo el potencial de la mónada manifestado. De hecho, tiene un poder increíble. Si él apareciera, que no puede hacerlo físicamente, nos destruiría a todos. Entonces me rompes todos los esquemas que yo no entiendo, no sé. Por ejemplo, yo pienso que el cuerpo es posterior a... Depende, por ejemplo, primero es el cuerpo... No, pero esto depende... Sí, pero esto es otra cosa. Depende desde el punto de vista en que lo mires. En aquel momento no tenían ni el cuerpo emocional construido. No había nada. El cuerpo, tú piensas que se produce la individualización. Lo que hay de vehículos corresponde a la etapa animálica. Y uno cuando sale a la calle se pregunta si realmente es así o todavía funciona, porque dan miedo. Ahí se empieza. Lo que sucede que es una manera instintiva. No hay un señor solar, un alma, una conciencia plena de lo que está tomando. Ella dice una cosa muy positiva, evidentemente, todo lo externo se manifiesta a nivel interno, pero cuidado, siempre y cuando exista eso desde un principio. Estaban iniciando el proceso, todavía no se había cocido bien la cosa, ni se había elaborado una síntesis. Y fíjate, el tibetano explica, en no sé si es magia blanca o los rayos, que humanos técnicamente hablando en la Atlántida, los lemures, después de 12 millones de años evolucionando, no consiguieron ser humanos. O sea, que eran animales. Animales en el sentido de que no habían podido despegar todavía de esa fase instintiva. Y mira que hay humanos en la Tierra que son básicamente instintivos. Pues ¿cómo serían? ¿Por qué? Porque solamente tenían la parte física. Entonces en la Atlántida se despierta la parte emocional, emotiva, y a través de la parte emotiva, el trabajo que empezaron los señores de la llama, los ángeles solares, millones de años antes, resulta que a través de la aspiración, no siempre de deseo, la aspiración a un ideal, a una divinidad, al sol, a la lluvia, a las tormentas, a las montañas o los ríos, ahí se dan cuenta que pueden tirar de esa energía y realmente acercarlo a la conciencia. Pero cuando un ser humano tiene aspiración, ya sea, se hace preguntas sobre el rayo, sobre el trueno, sobre un ciclón, en el fondo está lanzándose al futuro, a la mente abstracta. Ese es el momento en que se engancha una parte más. Y aquellos de los atlantes que eran un poquito más despiertos o que habían venido de la cadena lunar y encarnaron en ese momento, son los que actualmente son puramente mentales. Y algunos egoístas hasta las nubes. Y son entidades que, bueno, los conocéis a nivel mundial, como este señor que el otro día se fue, después de no sé cuántas operaciones, trasplantes de corazón, riquísimo, mundialmente 101 años o 102, pero bueno, me callaré de este señor porque no merece la pena. Luego hablamos, la televisión, no estáis enterados, no, solamente veis Telecinco, estoy viendo que sí que es cierto, tengo razón. Dice, bueno, los chakras, como esotérica, ¿ha quedado eso más o menos claro? Sí. Esto es un proceso evolutivo.
Y lo que no puede ser es, Dios creó al hombre a imagen y semejanza, pues ya está, tenía un molde y a todos iguales. No, no es así. ¿Somos realmente así? Tenemos un molde y vamos echando la escayola y luego se seca y lo pintamos. ¿Lo queréis así o no? ¿Verdad que es un poquillo más complicado? Lo que tú explicas, se individualizaron unas Nos individualizamos. animales, Los animales ya estaban. Bueno, se cogió a lo más avanzado de una especie, no exactamente simios, porque el gran problema que hay es que la ciencia no ha podido, la antropología no ha podido... Pero han sido honestos y dicen que no lo saben. De hecho, lo que hay, nosotros somos sapiens sapiens, pero entre los cromañones y otros más que había después, neandertales son los más viejos, estos eran feísimos, eran más, bueno, entre los... Sí, pero entre pasados los cromañones hubo unos sapiens no sé qué, pero a ver, yo he visto representaciones en escayola y eso es horroroso, pero si eso parece entre un perro y un mono, pero ¿cómo es posible? Sí, no, en la calle hay mucha gente así, ya lo sé, pero tú lo ves y dices, pero bueno, a ver, mi cuerpo ha sido alguna vez así, o el cuerpo de mi especie ha sido así. A mí me cuesta creerlo, ¿eh? Pero los aspectos simbólicos ya los entendían, ¿no? Sí, pero nosotros no somos eso, ¿eh? pero por las pinturas Los que- atlantes por las no eran pinturas así, que hay, pero es que los atlantes no eran así. Aquí está el gran problema. Lo que nosotros hemos visto en las cuevas de Altamira y todo esto, lo que hay, los restos, corresponden a otra evolución, a los restos de la Lemuria, al contacto de los humanos con los simios. Exactamente una clase de simios que se parece mucho a estos que son tan humanos, ¿cómo se llaman estos? Que son muy pacíficos. Están en las bosques de Borneo, de Sumatra, toda esa zona, que cada vez quedan menos. No son chimpancés, tienen otro nombre. Gorilas no. Orangutanes no, tampoco lo son. Tienen otro nombre. Orangutanes, pues igual sí. No tienen el pelo rojo, la piel roja, sí, estos son. Estos son. Las pinturas de Altamira denotan una perfección técnica. Sí, o sí. lo que sea, Pero es que escucha, aquellos seres, esto lo digo yo, vosotros decir lo que queráis. Aquellos seres que pintaron eso no eran descendientes del modo, eran fruto de una unión de humanos, de unos humanos, con unos monos. Por eso el mono, como lo conocemos, Blavatsky lo dijo, procede del humano. El mono procede del hombre. Porque en Lemuria el deseo era tan grande, porque la luna estaba a un tiro de piedra, que todo el mundo se lo montó con todo el mundo, vamos a ser sinceros. Hombre, a ver. Por eso salió lo que salió. Los devas que había acaban construyendo todo el deseo que tenían. Cuando estos devas se retiran, los que vienen después no pueden construir tanto porque económicamente para el sistema es absurdo. Un animal que tenga 30 metros y que coma cada 10 toneladas de hierba. ¿Y dónde tenemos un bosque para alimentar a este? ¿Dónde hay tanto forraje para alimentar a este ser? O un ser humano de 4 o 5 metros. A ver, mirémonos un poco la economía, cómo mantenemos a esta gente, por decir algo. Bueno, yo voy a terminar con mi pregunta, porque no la he hecho. Cuando dices que se individualizaron una serie de seres, claro, ahí se individualizaron X, pero luego siguieron Se cogió un grupo, sí, pero y de ese grupo hemos salido todo lo demás. ¿Todo lo demás? Claro. Ah, vale, o sea que no han entrado nuevos, ¿no? A ver, Vicente dijo lo siguiente. Los dioses no. ¿Quiénes fueron? El Manú, simbólico, esto hay que interpretarlo de manera esotérica, ¿eh? Sí. El Manú procreó con las hijas de los hombres. Es una metáfora para decir que lo que se hizo aquí fue un proyecto clarísimo de qué. Aquí en Amigos de la India, una conferencia de Joan Martí dijo lo siguiente. Se había utilizado tecnología que hoy la podríamos denominar ¿de qué? Genética. Y una de las razones por las cuales, eso lo había escuchado yo antes, pero él lo explicó aquí, una de las razones por las cuales no se puede comer carne de cerdo para varias religiones es porque es un animal omnívoro, se lo come todo, ¿verdad? Pero porque cuando se hizo el proyecto de construcción de cuerpos físicos para esas almas, para perfeccionar lo que había, se utilizaron células de ese animal. Y además, si uno se lee Antropogénesis, la de la Blavatsky, las estanzas, explica los errores que cometieron hasta que consiguieron uno que estaba medio.
O le salía demasiado tonto o demasiado listo. Si era demasiado tonto, atrasaba la evolución. Y si era demasiado listo, como les pasó, y Vicente lo corroboró aquí alguna vez, la evolución se aceleraba demasiado. ¿Y a quién se le perjudicaba? Al propio Logos. Imaginaos lo que tuvieron que hacer. Somos fruto de un trabajito. Yo esto siempre, vamos, yo lo creo así, ¿eh? Lo que pasa que no lo dudo, pero me resulta extraño que la jerarquía utilice técnicas de laboratorio probetas. Pero vamos a ver, estamos hablando de hace 18 millones de años. ¿Y cómo lo iba a hacer entonces? Si lo que tenían eran animales al lado. Otra técnica de laboratorio es la iniciación. Solamente en este planeta lo han aplicado. Escoger a los alumnos y darles cursos intensivos y venga a machacar y no dejar que evolucionen así solos en la vida, sino machacar, introducir la meditación y poco a poco esos alumnos han ido despuntando hasta llegar a maestros. Eso es un método que ensayaron aquí, la iniciación, que es un camino de búsqueda interior muy profundo. Pero o sea, que la genética no es con el laboratorio que nosotros tenemos. Mira, la forma en que lo hicieran, mira, Vicente dijo aquí también un día que todavía se conserva en Shambhala, en materia etérica, como puede ser, la nave en que vino Sanat Kumara a la Tierra. Si es a nivel etérico, date por sentada que será dorada. Una malla etérica, triangular, triángulos. ¿Cómo es la nave? No lo sé porque no la he visto. Dime. Se ha dicho a veces, esto lo he comentado, es que un fracaso, que de hecho ha fracasado. Claro que fracasaron. ¿Por qué? Porque hemos tardado un montón y porque el Logos ha tenido dos fracasos. La Lemuria, que se le fue de las manos, y el tema que se conoce como homosexualidad empieza ahí. ¿Por qué? Porque como no había bastante, se provocó la separación de sexos. ¿Qué sucedió? Que no había conciencia. El mito de Adán y Eva es uno de los mitos que acaban precipitando la gran crisis de la Lemuria y la posterior de la Atlántida. En el momento que nos separan, ¿qué sucede? A ver, ¿qué creéis que sucede? Uno tiene que buscar la complementaria, ¿verdad? Y si el deseo es tan grande y uno no se quiere esforzar porque desconfía, ¿qué acaba haciendo? A ver, pues lo que tiene más cerca, exactamente. Y como fue lo que tiene más cerca, a eso esotéricamente no es que fueran 4, es que fue extendido todo el planeta, todo lo que había, aquella civilización. ¿Qué sucedió? Que aquel proyecto se vio manchado. ¿De quién fue el problema? ¿De los humanos que no eran humanos o del propio Logos? Fue el propio Logos. Fue el propio Logos, pero es que también hay que decir una cosa. Al Logos le decimos que no es perfecto, pero señor mío. Yo creo que fallaría no sería el Logos total, sería el intermediario. El Logos planetario parece ser que el asunto se les escapó de las manos. Pero a nuestro Dios personal, nuestro verdadero Dios es el Sol, ¿eh? Esto no es otra. Lo que pasa que, claro, estamos en un sitio, en un planeta, que hay un jefe al frente, le podemos llamar Brahma, o Vishnu, o Shiva, tanto da, pero ese ser, gracias a él vivimos, ¿eh? El que nos da la vida es el otro, ¿eh? Pero el que nos mantiene vivos porque está girando, es decir, que está respondiendo a su maestro, que es el Sol, es nuestro Logos planetario, el hombre celestial, como se conoce. Por tanto, hemos de tener un respeto increíble a nuestro propio Logos, porque si estamos aquí es porque tenemos un vínculo con él. De acuerdo que el otro, la estrella, el que nos da la vida, nos la puede quitar, pero con quien estamos evolucionando es con este. Y alguna ligazón tendremos, porque todavía no hemos conseguido que él sea sagrado. Quiere decir que nosotros tampoco estamos iniciados. Bueno, eso nosotros ya lo sabemos, pero él... Pero él no solamente tuvo este problema, sino que este problema se vuelve a repetir millones de años después en la Atlántida, cuando se desarrollan las cualidades, ya se puede decir que éramos humanos, pero ¿qué nos salió? Nos salieron los aspectos inferiores. Teníamos un contacto con los elementales muy grandes, no olvidemos que fue una civilización muy emocional, muy devocional, hizo grandísimas construcciones, de ahí vienen todas las pirámides, y cuidado que construir pirámides en toda la Tierra, con la precisión que se ha hecho, solamente indica una grandísima inteligencia y algo muy especial que a lo mejor muchos no quieren reconocer, un contacto con los arquetipos internos. No es que pudieran viajar con naves espaciales, vamos a dejar ese tema. Ellos tenían una cosa que se llaman las vimanas, lo sabéis, ¿no esto? Y conocían la existencia del bril. El bril es la energía etérica. Lo que pasa es que nosotros el bril sí que sabemos, si estamos muy concentrados y hacemos así con la mano,
Con los que hacen tai chi, me imagino que esto lo han tenido. Bueno, pues hay un momento que parece que te están quemando las llamas de los dedos, y es rascar el éter. Algo tendrá el aire que, según cómo entran las naves espaciales, los satélites o los aviones, te lo acaban destrozando, y de hecho el roce del aire quema los fuselajes. Y si nosotros vamos en un coche a una velocidad muy elevada, el aire nos quema la piel, ¿verdad que sí? Quiere decir que ese aire, en el fondo, no es ese gas que conocemos, sino que hay algo más. Hay una partícula eléctrica, hay una energía básica, y gracias a esa energía nosotros nos manifestamos aquí. Pues esta gente conoció aquel contacto, tenía esas cualidades, se lo había ganado. No olvidemos que en ese momento las primeras jerarquías estaban manifestándose aquí en el plano físico, tuvieron una información tremenda, pero claro, cuando tú das información, ¿qué das? Poder. Cuando esa información se pone en práctica, ¿qué sucede? Pues que salen los aspectos verdaderos que se tenían acumulados desde el momento mismo de la individualización. Si venimos, por ejemplo, de animales que hemos sido fustigados o maltratados, ¿qué creéis que nos va a salir cuando lleguemos a la etapa humana? Por eso, aquellas personas que les gusta tener animales en casa, gatitos, pajaritos y perritos, que sepan que según cómo los traten, cuando llegue el momento de la individualización en el sitio que sea, en el planeta que sea, donde toque, esas tendencias las tendrá. Ojo lo que se hace y lo que se dice delante de los animales, porque al final nosotros somos sus maestros. O sea que llegará un día que nos vamos a encontrar el resultado por el camino. A ver cómo nos parece eso. Dime. Entonces, los virtudes y defectos de los atlantes pasaron a los egipcios, ¿no? Es que eran los egipcios. A ver, los egipcios han quedado como una gran civilización, por un pueblo no sé qué, pero lo que no dice nadie es que era la colección de magos negros más grande por metro cuadrado de la Tierra, junto con los de Centroamérica y todos. ¿Por qué? Mira, las pirámides, sobre todo las de América, las de México, ahí se hacían sacrificios humanos, ¿eh? Sí. A mí me hace gracia cuando se critica a Hernán Cortés y a Cristóbal Colón y se presenta aquellos como unas maravillas. Cuando llegan los españoles, hace siglos que aquello había desaparecido. Y además, los que están allí, lo primero que les explican es que no saben quiénes hicieron las pirámides. Hoy, por lo que se cree, fue o bien una epidemia que vino unos 300 años antes de llegar los españoles, o una pequeña glaciación, que también se baraja esa hipótesis, que bajó la temperatura y esa gente que no estaban preparados salieron corriendo. Sí que es cierto que ellos no conocían la gripe, y los españoles tuvieron el honor de llevar la gripe allí. Y la viruela. Entonces, pensad que son decisiones de la jerarquía. Cristóbal Colón no era un aventurero, era un discípulo de la jerarquía y fue con un propósito claro, ¿eh? Él no descubrió ningún mundo, ya estaba descubierto, eso sí, pero el que estableció el vínculo de dos territorios atlantes fue él. Y a través de él, sabéis que España es un país muy atlante, muy emocional, y estableció contacto con civilizaciones atlantes. Lástima que desde la perspectiva totalitaria del cristianismo de la época, del catolicismo, eso no se viera así. Y de hecho, todavía no se ha entendido bien para qué fuimos allí y cuál es la conclusión de la estancia de los españoles allí. 400 años de imperio, es bastante, ¿eh? ¿Alguna cosita con esto? ¿O continúo repetiendo? Lo leo de nuevo. ¿Lo leo? Sí. Bien. Los chakras, como esotéricamente se sabe, están vinculados con la actividad de los 7 rayos y tienen como misión fundamental transmitir las cualidades psicológicas pertenecientes a los logos planetarios, señores de los 7 planetas sagrados que bajo formas de energía particulares rigen cada uno de los astros de nuestro sistema solar. Venga. Primer rayo, ¿qué planeta es y por qué chakra entra? Chakra. Coronario. Nombre también. Sahasrara. Glándula. Pineal. Tercer rayo. Pues entra por el laríngeo. Glándula. La glándula tiroides. Tiroxina. La sustancia. ¿Y qué planeta es? Saturno. ¿Cómo se le conoce a Saturno? El señor de los anillos. Porque nos quiere mucho. El señor del karma. El karma, que es ligarte, por eso allí viene el nombre de anillo. Te liga él.
Cuarto rayo, ¿por dónde entra? El cuarto rayo es el básico. Chakra básico. Chakra básico. Glándulas Las gónadas. suprarrenales. Esas son las suprarrenales. El sacro son las gónadas. Vale. El sexto rayo, ¿por dónde entra? ¿Qué planeta lo trae? El cuarto no me lo has dicho, ¿qué planeta era? El cuarto Es el regente esotérico del actual, de Aries. Vale. El sexto rayo, ¿por dónde entra? Y el chakra y la sustancia. es el plexo solar, el sexto rayo, Ujú. y la sustancia es la del bazo, ¿Qué le pasa a aquellos que tienen azúcar en la sangre? No, el páncreas, caramba. El banzo es el esplénico, el que no se utiliza, que tiene 8 pétalos, no se utiliza ese. Es automático. Y entonces queda el quinto rayo. ¿Por dónde entra el quinto rayo? el quinto rayo. Sí, es el Venus, señor de Venus. Y entra... Y es el centro Agna, ¿no? Exactamente. ¿Cuántos pétalos tiene el centro Agna? 2. Dos. 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 Puede ser, si el Puede ser 12, 16. el corazón tiene 4, ¿no? Corazón tiene 12. Ah, el corazón tiene 12. El básico tiene 4. Vale. El sacro tiene 6. El plexo tiene 10. El esplénico tiene 8. Ah, pero no va por orden, va saltando. Te digo lo que yo sé. El esplénico está... Hay más chakras, ¿eh? Lo que pasa que el esplénico es el clásico, pero el prana como tal entra por un triángulo de 3 pequeños chakras que hay en la espalda, que son los que alimentan al esplénico. Eso aparece en fuego cósmico. ¿Cuántos tiene el coronario? El coronario 999. Se dice que 1000, ¿no? ¿Alguien los ha contado? Pero ¿cómo lo vamos a contar si no los tenemos abiertos? A ver, mira, aquí se ve lo que es el coronario funcionando, míralo. Estos remolinos y esta gran concha que tenía atrás era todo eso trabajado. Nosotros no tenemos eso, vamos, ni queriendo. Lo podemos pintar todo lo que queramos, pero nosotros no tenemos esa perfección. Eso equivale a la iluminación, lo más grande que ha dado la humanidad. Lo más grande. El laringio que tiene 16. El laringio tiene 16, claro. ¿Y este de aquí? Pues a ver, si este tiene 12 y este tiene 16, saltamos exponencialmente. ¿No será el 96 lo que tiene el acna? Ya no, y he dicho qué cosa más rara. Es igual, no los vamos a contar, no los vamos a contar. ¿Ha quedado claro más o menos? Y nos queda uno que no lo hemos tocado. ¿El sacro qué? ¿Qué rayo entra por ahí? ¿Y qué planeta? El séptimo y Urano. Y Urano. Si tenéis alguna duda, porque hay libros que está confundido, que ponen al básico, le ponen el séptimo rayo y al sacro le ponen el cuarto. Si tenéis alguna duda de por qué el séptimo entra por el centro sacro, acordaos de la promiscuidad que hay y de la cantidad de niños que vienen al mundo sin ser deseados. Ahí os da idea de que no hay un orden definido ni una cosa bien hecha. ¿Pero qué te refieres? ¿Que ahora como hemos entrado en la era...? No, siempre ha sido así. Ah, por eso. Siempre ha sido por eso, así, por eso siempre. digo- Pero ahora más porque se ha quitado el miedo al sexo y sobre todo ya no hay el miedo a lo que es el embarazo no deseado. Se puede solucionar. Entonces, el hecho del aborto, el hecho de utilizar el sexo como válvula de escape, el hecho de utilizar el sexo sin saber a ciencia cierta a dónde nos lleva, hace que muchas almas que no están suficientemente preparadas sean atraídas a la encarnación. Y encarna gente que, bueno, lo vamos a dejar así, todavía, ¿Qué tiene que ver con el séptimo rayo? Esto que estás diciendo? porque si hubiera un verdadero trabajo esotérico, el sexo se utilizaría con mesura, no como un placer, para la humanidad que lo necesita como placer sí, pero no estaría encaminado a la satisfacción de deseos como está ahora. Pero con el séptimo rayo no acaba de... Pero el séptimo rayo habla de un estado de conciencia superior. Lo que pasa que lo que está viniendo, la energía esa es liberadora. Entonces liberó las costumbres. Uno de los problemas, una de las experiencias que se encontraron los americanos después de la Segunda Guerra Mundial fue que toda aquella energía que habían sacrificado viniendo a Europa y donde fuera,
Resulta que a la vuelta tenían que darle cabida, tenían que darle un cauce. ¿Y qué sucedió? La culpa se la echaron al rock and roll, que si eso lo montaron los de Bilderberg, que si eso es de los satánicos, etcétera, etcétera. La música del rock and roll es una mezcla de lo que era el tema del jazz, que afectaba al plexo, pero tenía una especie de ritmos que era como, no sé, más independiente. ¿Qué hacía? Pues que el plexo se movilizara mejor. Y sabéis qué chakra está al lado del plexo, ¿no? El sacro. Pues entre el básico, el sacro y el plexo, ¿qué provocaron? Una revolución sexual en Estados Unidos. Eso empieza, habéis visto las películas americanas, lo que costó en Estados Unidos aceptar que Marlon Brando se podía cabetar en una camiseta, porque hasta ese momento esa imagen era pornográfica. Al día siguiente de que salió la película, todos los hombres norteamericanos se quisieron poner la misma camiseta, ¿no? Lo conocéis esta historia, ¿no? Eso indica cómo evoluciona una humanidad, un pueblo. Y el pueblo estadounidense tiene la ventaja de que lo ha dejado retratado todo en sus creaciones sublimes, que es el cine. No es gratuito que se le llame el séptimo arte. El cine forma parte de ese gran proyecto desde arriba para decirle a los humanos, mirad, ahí tenéis un modelo. Ese modelo tiene 1 y 1000 cualidades. Miradlo bien porque tiene 1 y 1000 defectos. Sí, pero... Bueno, ellos cambiaron la frecuencia de la música de los 432 hercios, la pusieron en otra frecuencia, cambiaron, con la finalidad de domesticar a la gente, eso sí, eso ya se ha hecho. Ahora hay un movimiento a nivel mundial que quiere volver otra vez al antiguo, eso lo hizo Himmler y el otro que tenía al lado, el Goebbels me parece que era. No eran tontos, eran magos negros, una cualificación increíble. Y sabían muy bien lo que hacían, porque sabéis que la música se dedica a moldear formas. Eso no lo sabemos. Pero si tuviéramos... ¿Habéis visto estas imágenes orientales que se ve a Krishna tocando, o a Govinda, el pastor, el discípulo, tocando la flauta? Hay algunas que hablan del Dios mismo tocando la flauta. El tocar la flauta, es decir, Dios es el maestro músico, ¿no? El maestro matemático. A la hora de entonar unos mantras, unos ritmos especiales, los ángeles acuden y me construyen el mundo que quiero. Lo que se sabe, que ciertos tipos de música son francamente regresivos y la conciencia la trastocan completamente. A ver, no es lo mismo una sinfonía, no es lo mismo un Wagner o un Mozart, un Wagner, un Beethoven que te le sube al cielo, que por ejemplo el Adagio de Albinoni, buenísimo, sí. Un Mahler que te puede dejar arrastrado por el suelo, por ejemplo, uno que te puede entrar muchísima alegría. Más simple que todo esto no es igual la vibración de los tambores que el violín. Hombre, al plexo. Es que la música militar, ¿por qué creéis que la música militar en todo el mundo son marchas? ¿Por qué creéis que en España nos gusta el paso doble? A ver, porque al ser un pueblo atlante, ¿qué le pasa a la gente cuando en la jura de bandera, los que hemos hecho el servicio militar, el soldadito español, el rollo aquel de una zarzuela? A ver, la gente se lo cree y se producen fenómenos de un contagio emocional que la gente llora, Hay muchísimas mujeres que lloran. Yo eso lo he visto con los pasodobles en un desfile militar, yo lo pude comprobar con mi jura de bandera y además con la de mis sobrinos y mi hermano mío, 2 hermanos míos. Es que se contagia. Es como las saetas. Aquí en Cataluña no, porque no es tan atlante como Andalucía, por ejemplo. Pero, por ejemplo, las saetas en las procesiones de Semana Santa, según cómo te coge el cuerpo, te puede dejar frito, pero frito, una llorera increíble. Hombre, claro, el plexo total, pero eso pasa en las conciencias atlantes, en los países atlantes. La gente que no tiene esa cualidad, no. Mira, una de las cosas que es más divertida de ver es un concierto de rock en Noruega o en Suecia, todo el mundo sentado quieto viéndolo. Sí, y claro, sale en países latinos, incluso Francia o Gran Bretaña, y la gente loca. Y ellos lo ven de otra manera. Es el frío, no es el frío, son más arios. Y al ser más arios no tienen ese plexo abierto. ¿No conocéis a muchos chavales que, por ejemplo, están normales y en un momento determinado suena determinada música, el plexo se abre
y se comportan de una manera especial, ¿verdad que sí? Hay otros que eso no les dice nada. Pero hablábamos del tema del séptimo rayo y por qué se produce esa liberación en los 50, 60, sobre todo las universidades americanas, con el tema de la nueva era, la droga, el LSD, etcétera, etcétera. Fueron alternativas a lo que había conocido. Lo que había conocido no servía. Al ser un país muy libre, resulta que hay un problema que nadie entendía: ¿por qué el sexo tiene que estar regulado y tiene que estar mal visto fuera del matrimonio? Se lo preguntaban y acabaron viviendo el sexo y dándose cuenta que no pasaba nada, que podían ser libres. Eso pasó en el mayo del 68, a nosotros nos cogió tarde porque somos otro país diferente, pero aquí en Barcelona y en Euskadi iba mucha gente a Francia y estaban al corriente de lo que pasaba. No olvidemos que fue por aquí, por donde, sobre todo por Cataluña, por donde entraron las nuevas ideas. Para que llegaran a Madrid, la gente, la clase de adinerada sí, pero el pueblo llano ni hablar. Ya no te digo la España profunda. Eso llegó más tarde. Es que no había nada. Pensemos una cosa. Hablamos de libertades, pero si miráis el mundo y la historia del siglo XX, en Estados Unidos hubo una censura terrible, terrible, hasta hace bien poco, por las informaciones. Si la gente se piensa que es el país de las libertades, pero yo os invito a que leáis, a que miréis de la forma que los han reprimido y lo que los han llegado a engañar. Si esos que tienen un presidente que los cogen cada 4 años y que encima puede ser el hijo de un portero, puede llegar a presidente, que eso es algo maravilloso que en Europa, por lo menos en España, ni lo penséis, vamos, es que ni lo imaginéis, os digo. Lo digo ¿por qué? Porque ellos no tienen el peso de la tradición de aquí, de un imperio muy emocional, muy idealista, y eso hay que dinamitarlo antes de que la conciencia te aflore. Pues fijaos lo que este rayo llegó a hacer en los años 50, a partir de ahí la Segunda Guerra Mundial, y lo que ha hecho en el resto del mundo. Tanto es así que no va a quedar títere con cabeza. Hemos visto cómo ha caído Siria, y decimos, ¿pero para qué han hecho esto? Para ensayar. Para ensayar y para ver hasta dónde llegamos. El miedo que tenemos, hasta dónde llega. Hace unos años, cuando España le intervino en la banca, se decía que el siguiente en caer era Italia y Francia. No se han atrevido todavía con Francia, pero lo harán. Lo harán. ¿Y por qué creéis que lo harán con Francia? Es el primer país que de alguna manera... Porque tuvo la osadía de coger a la Marianne, es decir, el mito de la Bastilla, llevarlo a la calle, afuera, convertido en una realidad. No quiero decir eso que yo me alegre de lo que le pasa a Francia, todo lo contrario. Ojalá en España tuviéramos un poquito de Francia, ojalá. De hecho, el tibetano vio una alianza hispano-francesa hace muchos años. Un futuro de unión. Antes de llegar a la Unión Europea, una alianza. Porque nosotros no somos muy mentales, los franceses son más mentales. Son más mentales, ¿verdad? Los franceses sí. No son tan emocionados. Son más fríos, son más fríos. Por eso nos chocan. Como país tiene un quinto rayo de alma y un tercero de personalidad. España es un sexto de alma, pero el séptimo rayo de España es el de personalidad es el séptimo. Pero no lo manifestamos. Es un país muy desordenado, España. Los franceses son bien tercero y quinto. Quinto de alma, tercero de personalidad, un 53. Por eso han dado grandes filósofos, grandes matemáticos, grandes premios Nobel. Y de hecho, el quinto rayo, de hecho lo que hablábamos de Leo un día, el Sol, el Leo ese... Sí, no, y son tremendos. Son cuadrados para nosotros, pero funcionan de una manera mejor que nosotros. Sí, son gente que cumple. Eso está muy bien dicho, mira, gente que tiene palabra. Eso indica que hay un Leo en alguna parte, que el quinto rayo está en algún sitio, porque si no, no se puede. Continúo, ¿tenéis alguna pregunta con esto? Es decir, nosotros en el sistema solar somos una pieza más. Es una gran rueda y es un diente más de esa rueda. Para que esa rueda funcione y ese diente encaje a la perfección, tienen que haber 7 energías sagradas que son diferenciadas de una. El Sol transmite las 7 energías. Él recibe la síntesis de Sirio, de las Pléyades, de la Osa Mayor. De ahí vienen los 7 rayos, sobre todo de la Osa Mayor. Y lo que él hace es transmitirlo, y tienen 7 hermanos, 7 discípulos aventajados, de los cuales nuestro logos planetario no es uno de ellos, que exhalan esas energías. Nosotros tenemos tercer rayo, pero el tercer rayo sagrado entra nada menos que por Saturno.
La Tierra es un alumno retrasado de Saturno, aunque en realidad nuestro maestro es Venus, que es un quinto rayo. O sea que entre el quinto, la mente y la actividad inteligente, los humanos tenemos que tirar adelante, precisamente a de Francia. Francia representa un quinto, a Venus por un lado y a Saturno por otro, pero estamos en la Tierra y la Tierra no es sagrada. Por tanto, en la medida en que trabajemos la mente, alcancemos el arquetipo y lo pongamos armoniosamente en la Tierra equilibradamente, alcanzaremos el arquetipo del quinto y alcanzaremos el tercero también, porque es eso. No olvidemos que el quinto es un subrayo del tercero, y el séptimo también. Quinto y séptimo son subrayos del tercero. ¿Continúo? El desarrollo de los chakras se realiza a medida que evoluciona el alma humana y no deben asignárseles una atención especial o preponderante, a menos que así lo indique o aconseje el maestro, de acuerdo con el grado de evolución de un discípulo y siempre visando el desenvolvimiento de un plan de servicio inteligentemente calculado. Me imagino que el maestro, si os ha dicho que aceleréis los chakras, sabréis lo que tenéis que hacer, ¿no? ¿O no fuisteis un fin de semana o que os aceleraran la vida? No, yo no. ¿No habéis ido a que os limpien los chakras? No. No tengo interés. No. Bueno, pues tendréis mucha porquería, ¿no? Tendréis mucha porquería en los chakras, ¿no, Santi? Que no se deben de tocar nunca. No, nunca. Mira, ni la fosa séptica es el lugar para ir a hacer vacaciones, donde está la porquería, y los chakras tampoco. Poner la mano en los chakras, bueno, nos puede pasar de todo. Además, no pretendamos nunca corregir o limpiar el karma de los demás, porque a lo mejor ese karma lo liberamos y resulta que no nos damos cuenta y lo llevamos encima. ¿Quién nos garantiza a nosotros que no hemos cogido una parte de la energía de los demás? De todas las frustraciones, de todos los malos rollos, el otro dice qué bien me encuentro y al cabo de un tiempo qué mal me encuentro yo. Eso nos pasa por jugar con fuego y hacer de magos. Pero una cosa, si no hacemos de magos, ¿cómo vamos a aprender a ser magos? ¿Cómo? Utilizar la ciencia de los centros como vehículo de desarrollo de la conciencia puede tener catastróficos resultados si no se tiene al lado a un perfecto iniciado que haya logrado realizar con pleno éxito los 12 trabajos de Hércules dentro del corazón. Bien, como no conocemos a ninguno, ¿o sí que conocéis a alguno? Tampoco, ¿verdad? Ya somos dos. ¿Qué hacemos entonces con los chakras, Santi? Lo dejamos como está, ¿no? Los dejamos estar. Además, dicen que giran. ¿Quién los ha visto girar, de verdad? En primer lugar, ponte la mano, que aquí se registra uno, que aquí se registra el otro, pero... Sí, y sobre todo que en la mano captaría algo. Pero ¿quién realmente ha visto los chakras? ¿Y qué color tienen y qué aspecto tienen? ¿Habéis visto el centro básico alguna vez? ¿Habéis visto el básico alguna vez? Pues es horroroso. Es feísimo. A ver. ¿A que los quieren abrir? ¿A que te abren el chakra? ¿Cuánto cobran? ¿Cuánto cobran? Bueno, yo no digo nada, pero nadie, por lo que se ve, nadie hace nada por nada, ¿eh? Todo el mundo cobra. Y si cobran verdaderamente, no sé. Eso es como limpiar el karma de la mónada o ponerme en paz con mi bisabuela, que murió con una gran frustración no, son los cursos que hay por ahí. Cursos de risoterapia, de llantoterapia, de palizaterapia, no he visto ninguno, pero he visto carteles donde... No es broma. He visto llantoterapia, risoterapia y no sé cuántas cosas más. O sea, un día voy a llorar, otro día voy a reír y el tercer día me pararé a pensar. Bueno, vamos a ver. Tenemos, por tanto, ante nosotros una perspectiva muy clara de nuestra particular misión como discípulos mundiales y como posibles colaboradores de la obra de la jerarquía aquí en la Tierra. Y es la de seguir la ruta luminosa del corazón, el Agni Yoga, la intuición, sabiendo que el desarrollo progresivo de cada uno de sus 12 pétalos repercutirá asimismo en la evolución de los demás chakras etéricos. Esto equivale a buscar primeramente el reino de los cielos y lo demás se os dará por añadidura. Lo que pasa, como humanos,
que para llegar a la comprensión de que el chakra, el cuarto chakra, el cardíaco, ¿cómo se llama en Oriente? ¿Anahata o cómo le llaman? O Vishuddha, ¿cómo le llaman al chakra cardíaco en la India? Santi, ¿te acuerdas? ¿No te acuerdas? Yo tampoco. Lo que pasa es que para llegar a la comprensión que en el corazón, el centro, el vórtice central de la evolución de los chakras, del etérico, reside la razón de nuestra existencia, pasan muchas vidas en las cuales nos equivocamos. ¿Qué chakra los humanos tenemos más activo por naturaleza? El básico, por un lado, porque nos mantiene en el plano físico, el plexo solar y el sacro. De hecho, el plexo solar, hay que decirlo claro, a través del planeta Marte que entra por ahí, que en este signo de Aries, como es el primero, pues mira, por ahí estoy. Nos hace confundir la energía de Marte, la del deseo, con la propia conciencia, con el propio Sol, con la propia alma. Pero eso es un error, un espejismo de la conciencia humana. Hasta que no ha pasado muchísimo periodo de tiempo, hasta que no se empieza a responder al cardíaco o a los chakras de la cabeza, realmente va a ser difícil sustraerse a la influencia del plexo solar. Por mucho que uno que diga que está sublimado y que no tiene deseos, tiene deseos. ¿Cuánta gente conocéis que dice que no tiene deseos? Es porque es más mental. Entonces, cuando ve una oferta de unos zapatos, no piensa en ello. Si lo necesita, se los compra, pero eso no quiere decir que no tenga deseos. Claro, pero eso depende de la distancia que uno mantenga. Pero eso es evolución, Ricardo. El control que uno tenga. Evolución, es evolución. A ver, uno está cabreado con el vecino de al lado, con la vecina, no le agarra el cuello y lo estrangula. Hombre. Entonces, esto de los deseos no los tiene controlados. Los tiene controlados, pero no olvidemos que esos deseos están latentes, porque uno de los deseos más terribles y más difíciles de sacar es ese deseo de tener cierto grado de evolución para no ser más espiritual o más acercarse más al arquetipo de los demás, sino para ser diferente de los demás. Diferente en el sentido de que yo estoy arriba y vosotros estáis abajo. Y la historia de la humanidad nos aporta un montón de especímenes, de ejemplares, que lo que han conseguido es utilizar el potencial del alma en sentido negativo. La mayoría tenían una segunda iniciación y en la práctica eran unos auténticos magos negros. Empecemos a repasar la historia, los grandes emperadores del pasado y del presente, todos han solucionado el problema de los miedos, los suyos. Pero ¿sabéis qué han hecho? Nos los han inoculado a los demás. ¿Cómo? Sometiéndonos a su bota, a su dirección. Y nos han dicho, si no estoy yo, estará el caos. Escoged. Eso es lo que hay detrás de los dictadores. Los dictadores, por alguna razón, superaron la prueba de las aguas, de las emociones. Pero como no tienen amor, porque son profundamente egoístas, son mente concreta y a veces son nulidades, lo que se dedican a hacer es torturar a los demás para autoafianzarse, porque el miedo de los demás les alimenta. Que digo, es que caramba, ¿no? ¿Esto cómo funciona? Pues funciona de una manera muy sencilla. Cuando una población tiene miedo, esa población está silenciada por generaciones. De vez en cuando doy un mamporrazo aquí y allá, un palo de ciego, y sigo metiendo el miedo. Y justifico mi acción diciendo que es que ponían en peligro la vida del sistema que a mí me conviene y a mis acólitos también. Os estoy hablando de las dictaduras y de algunas democracias, y os estoy hablando de nuestro querido país. Lo que ha sido durante muchos años, ¿o no? ¿No lo veis así? Por lo tanto, de vez en cuando sale una lumbrera que el problema emocional lo tiene resuelto, no tiene miedo, pero sabe muy bien que los demás cuando tienen miedo son esclavos. ¿Quién creéis que es esclavo hoy en día? ¿Aquel que lo apresan, que lo cogen por ahí y le ponen una cadena? ¿O aquel otro que va directamente al político o al que sea y le ofrece las muñecas y los tobillos? Otros le ofrecen el poco conocimiento, otros le ofrecen su corazón y otros le ofrecen absolutamente todo porque no tienen más. ¿Quién hace eso? ¿Dónde se halla la puerta donde se halla el mal? Esa puerta que todos deberemos cerrar algún día. Hay gente que no la quiere cerrar, porque lo bien que se vive con emociones, lo bien que se vive con crisis, con depresiones, con rollos malos. ¿Verdad que sí? Bueno,
Hay gente que es muy feliz con sus problemas, sobre todo esparciéndolos por ahí, sobre todo levantando conmiseración. Cuando una vez nos vengan con un problema, lo escuchamos una vez. A la segunda vez le damos un toque y a la tercera vez no quiero saber nada. No quiero saber nada si tú no estás haciendo algo para cambiarlo. Hay karmas que te pueden durar 20 o 30 años y una persona que lo está viviendo medianamente, pues ya saben los demás lo que está pasando. A ver, si tienes a un hijo en una cama o tienes al marido en la cama o la mujer en la cama, a ver, por alguna enfermedad, alguna dificultad, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a estar cada día arrepintiéndote o lamentándote? No, vivirlo bien. Los demás, si son un poco despiertos, lo van a ver enseguida. Pero cada día estar dando la puñeta a todo el mundo, eso sí que no. No, es absurdo. ¿Qué crecemos con eso? No hacemos nada. Es como decir, mi mujer es esto, mi hijo es lo otro, mi marido es lo otro. No, no y no. De hecho, un miedo para mí muy malo es el miedo al cambio. Es que hay gente que se queda... El miedo a la muerte. La muerte es un cambio, una metamorfosis. Siempre el miedo nos indica que queremos cambiar, por un lado, hay algo que tiene que morir, pero por otro lado, cuando vemos venir la barca, ¿sabéis la imagen? Cuando se aproxima un cambio en la vida de una persona, se puede ver de varias maneras. ¿Sabéis lo que significa el mito de la barca, no? Caronte está allí. Tú ves el lago al fondo y ves la barca en la orilla. La barca está fuera del agua. Cuando esto aparece en una visión interna y se mantiene en un tiempo, no quiere decir que tú vayas a tener una muerte física, vas a tener un gran cambio. Porque el hecho de montarte en la barca por encima de las aguas indica que te estás preparando para algo. Una muerte, la que sea, la que sea. A lo mejor dejas de comer patatas fritas, vete a saber. Pero ese cambio, cuando llegues a la otra orilla, que es la misma que esta, pero tú llegas a un estado de conciencia diferente, eso te lo cambia todo, te lo traspapela. Y al traspapelarte la situación, resulta que tú has resucitado, has muerto una vida y has resucitado a la otra. Esto equivale a un cambio repentino que algunas personas en el sendero tienen en un momento puntual de su vida. Y los demás dicen, pues sí que ha cambiado pues sí que está rara últimamente, ya apenas nos saluda, apenas nos conoce, apenas se relaciona con nosotros. ¿Por qué? Porque no es la misma persona ya. No es la misma persona, es la misma alma. Lo que pasa que ahora manifiesta un potencial del alma mucho más elevado. Pues todo esto nos va a pasar si practicamos el Agni Yoga. Y dejamos a los chakras donde están, quietecitos. Pensad una cosa, si estas 7 fieras se despiertan, ¿qué va a pasar con nosotros? A ver, todos queremos tener poderes, ¿verdad? En la Atlántida les tuvieron que cerrar unos cuantos pétalos del plexo solar porque la gente se pasaba la vida haciéndose la puñeta unos a otros. Podían levitar, podían invocar los elementales. Imagínate que estáis ahí y hacemos algo y los 4 os caen encima. Ja, 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 ja. Y cada uno haciéndose la puñeta al otro. Al final, ¿qué tuvo que hacer la jerarquía? ¿Y qué tuvieron que hacer desde la logia de Sirio? Hundir un continente entero. Con lo cual hubo un retraso en la evolución planetaria y una bofetada al logos, entre comillas. Un fracaso. Y por utilizar los poderes del alma de manera equivocada. Hoy lo utilizamos de otra manera, con la tecnología. ¿No os dais cuenta que es lo mismo? ¿Para qué creéis que se hacen estas últimas guerras? Si están dirigidas, ¿veis normal que con un videojuego mortal desde el Pentágono se estén dirigiendo misiles en cualquier parte del mundo? ¿Lo veis normal eso? ¿Para qué se os hacen las guerras nada más ahora? Eso de mandar ejércitos y eso no. De hecho, está previsto que dentro de unas décadas tengan híbridos entre humano y máquina. Ya va por ahí la cosa. Todo lo que estamos viendo en las películas que nos parecen de ciencia ficción, de seres humanos que tienen titanio en lugar de huesos, eso se está experimentando. ¿Para qué? ¿Para qué se experimenta eso? Para meter miedo y cada vez más. Porque el miedo resulta que da una rentabilidad increíble. A la gente dócil la vuelve dócil. Al que es un poco espabilado le da miedo. Y al que no tiene nada, ¿qué le hace? Lo deja como está, que tiene bastante, ¿no? Y además le hace ver que tiene que renunciar a su pensión, por ejemplo, para que el sistema se salve. Pero no sabe qué es el sistema porque nadie se lo ha explicado, porque es una entidad abstracta. Si despertáramos la intuición, no nos iban a engañar más. ¿Me explico? ¿Seguro? Venga, una última pregunta y nos vamos. La Atlántida, ¿quién se salvó? Gente que no
estaba tan... Los que construyeron las pirámides se salvaron, salieron antes, empezó la cosa antes. De hecho, la isla que conocemos, la que se hundió hace unos 12.000 años, era Poseidón, que estaba frente a las costas de Cádiz y llegaba hasta cerca de las Canarias. Pero la gran isla, que era el centro del Atlántico, esa se hundió en el Mioceno, hace unos 800.000 o 1 millón de años. Esa fue la grande que se hundió. Y la gente que había marchado de la zona esa... Poco a poco. Iba viendo lo que había, ¿no? Hombre, es que no fue hundirla fue de hoy para mañana, una noche se toma la decisión. Pero el tema de preverlo, esto se va intuyendo. Por ejemplo, vamos intuyendo que esta civilización se está colapsando. A ver, antes no se veía en las carreteras a lo de Barcelona contaminación atmosférica, cada vez se está viendo más. ¿Pero sabéis por qué? No porque la gente diga, uy, qué dolor de garganta, no, porque los hospitales están llenos de gente, y gente que se muere mayor, pero no lo pueden decir. Esto es como los que van caminando por la vía del tren y les pilla el tren. ¿Por qué decimos eso? ¿Por qué no decimos que la gente se suicida? Porque queda mal decirlo. Porque si dijéramos que la gente se suicida y le diéramos bombo y platillo al tema, legalmente no está permitido, porque entonces quiere decir que este sistema económico y político no es bueno, y eso un dirigente no lo aceptaría nunca. Pero ¿qué le decimos a una persona que está desesperada? Que con lo que gana, por ejemplo, no puede alimentar a su familia ni pagar la hipoteca y tiene el miedo de la hipoteca. ¿Creemos normal que la gente, nos parece normal que la gente puede vivir con esa presión? Pues esa esclavitud nos la hemos buscado nosotros. Porque nos hemos creído que teniendo un coche, una casa, íbamos a ser felices, y no es cierto. Dime. Estos que dicen que no es un hundimiento de 24 horas, es una cosa progresiva, lenta. Pero claro, en realidad lo que sabemos es... La gran isla se hundió. No, pero esa fue la última. Pero el hundimiento en general fue... Bueno, yo por lo que tengo los textos, lo que he leído en libros esotéricos, el hundimiento fue una noche, en la gran isla. Lo que sucede, claro, eso se veía venir, porque el conflicto dura. Hay un librito de de Lani Besant, El origen del hombre, que es un librito pequeñito, y en ese libro se explica que el periodo de terror duró 50.000 años. A ver, si un periodo de terror dura 50.000 años, es decir, de desmanes continuos, a ver, alguien tuvo que pensar, vámonos de aquí, porque esto en cualquier momento pasa algo, o si no, simplemente para encontrar una nueva vida. Y es muy curioso porque en los sitios que supuestamente fueron volando con las vimanas, con las naves, son construcciones que se parecen todas a las pirámides. El templo de Vishnu en Angkor Wat, en Camboya, para verlo, igual que las pirámides del Yucatán, hay que ir volando. Y las pirámides de Egipto, pensad que la Gran Pirámide, cuando está construida, el mar llegaba allí. Era el mar del Sáhara, que cuando se hunde la última isla, se levantó para arriba. Todo lo que es el manto de la tierra subió, y si habéis estado en el sur de Argelia, y en Marruecos, y en Túnez, y eso, veréis todavía montones de fósiles. Incluso en Argelia hay una zona que le llaman los lagos salados, que hay unas paredes de 2 o 3 metros de sal, de antiguos mares. Y antiguo mar que fue hace unos 12.000 años, que de hecho hace 14.000 años los volcanes de Olot estaban en erupción. Un poco más los volcanes que hay en Castilla-La Mancha, en Toledo, si habéis pasado por allí, hay unos volcanes que se parecen mucho a los de Olot. Es decir, para el logos de la Tierra, un volcán de 11.000 años parado no significa nada. No quiere decir que mañana empiecen a erupcionar, pero empiece a aumentar terremotos, un poquito más de temperatura, y pasará como el Paricutín, me parece que era, en México, que de la noche a la mañana empezó con un agujero, y se encontraron un día con un cono echando lava. Aquí estoy. Es como una pupa de estas, una fístula que empieza, ¡plaf!, y explota. Pues lo mismo, porque dentro hay algo que se está moviendo. ¿Algo más? ¿Paramos? Esto de la Atlántida, un momentito, por favor. De la Atlántida se habla mucho, y se dice también que la civilización minoica antes se llamaba Atlanta. Digamos, ellos le llaman minoica porque viene del reino de Minos, de Creta. Sí, pero digamos, esta definición es reciente. Eso es reciente, claro. Ellos se llamaban Atlantes. Entonces se dice que la erupción
de un volcán de la zona. Santorini Sí. reventó y lo, Sí, y hundió exactamente, y sí, lo sí. hundió. Pero también hay unas otras teorías que dicen que la Atlántida estaba en las marismas aquí en España. Eso era la última isla. La última isla, sí, sí, sí. Poseidón estaba enfrente de las costas de Cádiz. De Cádiz, Sí, exactamente. las costas, las Sí. costas. Y las Es, Azores también había. eso responde a la antigua isla. De hecho, todo el desde Cabo Verde, Sí. Madeira. Si tú has estado en Madeira, montañas, no hay un palmo en recto, todo sube y bajo. Tenerife, todas las Canarias, las Azores, son los restos de lo que queda de la antigua isla. Se hundió y esa zona quedó, de hecho el Teide es un volcán que está activo. A ver, no se ha muerto. En el siglo XIX tuvo una erupción. Y para un volcán como ese, os invito algún día que vayáis y subáis, si se puede subir, y luego me contáis cómo aguantáis los efluvios de aquello del, ¿cómo se llama eso? Que echa el azufre. Es horroroso, es horroroso. Que dejamos aquí en la número 6, una última pregunta y nos vamos, venga. O sea que los que se huyeron de la Atlántida fueron los más espabilados. Hombre, claro, siempre hay una parte de la civilización que se va, claro. A ver, hoy en día, se sabe que el mar subirá. Hay películas catastrofistas en todas partes. Aquí se dice que si los mares subieran, me parece que lo más bajo sería por Corbera unos 300 metros de altura. Pero eso no lo vamos a ver en un día ni en dos. Entonces, tú imagínate que ha habido gente que ha sido previsora, por las razones que sea, y ha ido guardando cosas por ahí arriba para una nueva civilización. De todas maneras, si hoy tenemos una hecatombe, lo vamos a tener peor que en otras veces. Porque hoy está todo digitalizado. A ver, ni sabemos cómo se cultivan las patatas, los que hemos estado en otro tipo de especialidades, ni cómo volver a cultivar la tierra, ni cómo el tema de los transportes y el tema de las comunicaciones, porque... No, eso es el motivo porque puede haber habido grandes culturas que no han dejado rastro, porque a lo mejor estaban digitalizadas. Bueno, Pero imagínate que toda la información estuviera en CDs. entonces, el problema que tenemos es que los humanos necesitamos la comunicación. Y si hay una hecatombe, ¿cómo nos comunicamos? Cuando todavía no hemos descubierto el secreto de la electricidad. Sabemos cómo producirla, pero de forma indirecta. Pero no sabemos más. No hemos interactuado con esos elementales todavía. Llegará el día que lo hagamos, llegará el día. Pero para ello habrá que purificarse mucho más. Esto es como el que contempla el fuego y se da cuenta en un momento que sale una lengua de fuego que te quiere abrazar. A ver, la salamandra se ha dado cuenta que la observas y viene a abrazarte no para quemarte, porque quiere comprobar tu energía y ser solidaria contigo. Lo que pasa es que te quema, porque mi vibración no es la suya es mucho más poderosa, la mía no lo es, a mí me destruye. A mí me destruye la forma, no la conciencia. ¿Paramos? Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Que así sea. Y cumplamos con nuestra parte. Que así sea.